Mi Señor, abrimos nuestro corazón una vez más para que tú pases, Dios, tu navaja, tu cuchillo, Dios, en nuestro corazón. Que partas y dividas, Dios mío, nuestras emociones, Padre, para que podamos entrar en ese nivel espiritual que tanto, tanto necesitamos, Dios, como hombres. Sabemos que los hombres estamos siendo atacados, Dios. En mil maneras estamos siendo atacados. Estamos, Señor Jesús, viviendo un tiempo, Padre, único también para ver la gloria de Dios. Mi Señor, yo oro para que cada vida, Señor, cada corazón en esta tarde pueda recibir, Dios, un manjar, pueda recibir, Dios, el poder del Espíritu de Dios. Que todos salgamos, Padre, lavados más. Si ayer fue, Dios, lo que pasó, ayer ya pasó, pero hoy te pedimos, hazlo de nuevo. Dile al Señor, hazlo conmigo de nuevo. Por favor, dile a Él, hazlo conmigo, Señor. Dilo con todo tu corazón. Hazlo de nuevo, Señor, en mi corazón, en mi alma. Imparte lo que tengas que impartir, Señor. Y hoy yo decido barrer mi casa. Voy a limpiar mi casa a través de la ayuda sustentadora del Espíritu Santo, quien está en este lugar. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Dios es bueno. El mensaje que el Señor me ha puesto a mi corazón, justamente con el tema que Dios puso en los líderes, es acerca del servicio. Sí, esa es mi parte, la que me corresponde a mí en este momento. Y quiero hablarte hoy sobre algo que ha ocurrido con Gustavo. No ha ocurrido con otros, sino con mi vida. Y que creo, de parte de Dios, que si tú estás aquí, tú eres parte de eso. ¿Listo? Y el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón de traer es generación moldeada. Diga a la persona que tiene al lado, generación moldeable. Esta generación moldeable me está hablando de una generación la cual viene siendo procesada por diferentes guerras, por diferentes luchas. Por lo tanto, Dios lo que ha querido y deseado es que esta generación sea marcada por Dios. Sea una generación no igual a la generación que nos han metido en la cabeza y nos han querido vender del cristianismo. Esta generación es una generación victoriosa, pero moldeable. Diga conmigo, victoriosa, pero moldeable. No hay manera de ser victorioso sin ser moldeable. Diga a la persona que tiene al lado, no puedes experimentar la victoria sin ser moldeable. Esta parte de moldeable tiene que ver con patrones, con argumentos, con fortalezas mentales, con cosas que hemos adquirido desde niños y que nos ha enseñado desde nuestros padres o nuestra familia, o aún en la educación, en donde nos hemos envuelto. De alguna u otra manera hemos recibido una enseñanza, justamente lo que estaba hablando hoy mi pastor Julio. Hemos recibido una enseñanza, y esa enseñanza, ese conocimiento, sea bueno o malo, nos quedamos con eso. Y muchas veces esos conocimientos o esas enseñanzas necesariamente no vienen de Dios, vienen del mundo o de las tradiciones. Y justamente Dios lo que quiere hablarnos es acerca de dejar que nuestra vida sea tratada por Dios. Eso es lo que quiero hablarte. Necesitamos ser tratados por parte de Dios. Una persona que está en un estado terminal de salud no puede por sí mismo pelear contra su estado natural de una enfermedad. Necesita que ayuda de un asistente, un especialista, quien está a cargo de él. Esta persona que está enferma o que está diagnosticada con una enfermedad debe estar en un control, ¿no es cierto? Debe estar en un control y un tratamiento especial. No el tratamiento de él, sino el tratamiento que el especialista cree que es el más conveniente. ¿Para qué? Para poder sanar o curar esa enfermedad. Nosotros venimos enfermos. ¿Cuántos sabían eso? Venimos enfermos. Venimos infestados por el pecado. Venimos con cosas dentro de nuestra alma que han sido implantadas consciente o inconscientemente, y que aún las traemos en la vida cristiana. Y por ende, cuando queremos crecer, cuando queremos orar, no nos fluye. ¿Cuántos se han sentido así? Díganme la verdad.
Cuando uno quiere orar o quiere expresar algo o quiere predicar o quiere hacer algo para Dios, notamos que hay como que una barrera, como que no nos fluye, como que no hay libertad. Y muchas veces vemos que no hay respaldo de Dios. Pues te quiero decir de parte de Dios que hoy este mensaje viene para tu vida. ¿Cuántos lo creen? Este mensaje viene para tu vida. ¿Para qué? Para ayudarte como Dios me ayudó a mí. Así que te quiero regalar lo que dice Hechos capítulo 13, 36. Dice la palabra del Señor: porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Ahora, quiero decirte que David lo mencionan en Lucas en este momento, y está diciendo que a la verdad David fue un hombre que sirvió a su propia generación según la voluntad de ¿quién? De Dios, no según sus propios criterios, no según sus propias vanidades, sus propios antojos, sino según conforme a la voluntad de Dios. Este hombre David no era un hombre calificado, no era un hombre que tenía un título. No, Dios lo llamó ¿desde dónde? Detrás de las ovejas te llamé. Dios escogió a un hombre común y normal. Quiero decirte que Dios al que usa personas comunes y normales para ser personas extraordinarias en su generación. ¿Cuántos dicen sí amén a eso? Dios no necesita de alguien que sea muy maestro, muy experto, muy especialista en algo para usar. Dios siempre usa lo vil y lo menospreciado para avergonzar lo fuerte, lo grande, lo que se crean que soy algo en la vida. Dios usa comúnmente a personas comunes y normales. Y sabemos de parte de Dios esto. ¿Sabes por qué? Porque Dios escogió a 12 hombres comunes y normales. Y Dios está escogiendo a los hispanos en Nueva York para hacer la diferencia. Dios está llamando a personas inmigrantes para traer el reino de Dios en esta tierra. Esta tierra, yo estoy seguro que gracias a personas que se han dedicado, se han consagrado para Dios, están viendo lo que están viendo. Nueva York, gracias, todavía subsiste al creyente que le ha creído a Dios, al cristiano verdadero. Como bien saben, esta nación fue levantada por hombres de Dios, por la marca de hombres que dejaron todo para levantar esta generación. Y yo creo de parte de Dios que nuestra generación nos espera. Hay gente allá afuera que nos está esperando. Tu familia está esperando, mi familia está esperando. ¿Por qué? Porque yo pueda y tú puedas ser cambio en tu generación, ser la diferencia. No vivir en egoísmo. David tuvo el corazón para Israel. ¿Se acordarán cuando vio a Goliat? En 1 Samuel capítulo 17, ustedes lo han leído muchas veces, seguro. Y dice que cuando ese gigante, ese paladín se estaba levantando en contra de Israel, le dijo: este incircunciso, mira que lo desafió. ¿Quién es este incircunciso que viene aquí a intimidarnos? ¿Por qué? Porque él amaba su generación. Diga a la persona que tiene al lado: él amaba su generación. Él le importaba su generación. Él le importaba a Israel. Él le importaba quién se estaba amedrenteando en contra de Israel. Yo creo de parte de Dios que necesitamos personas como David aquí en Nueva York, quien diga: si esto se está levantando, ideologías de género, el LGTBI, lo que sea se levante, necesitamos personas que digan: yo me levantaré por Nueva York, yo me levantaré por mi iglesia. ¿Cuántos le dicen sí amén a eso? ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy queriendo hoy decirles de parte del Señor? Necesitamos una generación despierta, gente que se atreva a hablar la palabra aún cuando se ofendan. Necesitamos personas que digan la verdad aun cuando la gente está viviendo en la mentira y en el engaño. Dios espera mucho de ti y de mí en esta generación. Y Dios dice que este hombre, David, fue un hombre que sirvió a su propia generación. Fue un hombre que no dio nada al azar, no dio a la suerte, no dejó que otros hicieran. Él dijo: yo tengo la verdad.
Yo tengo a la unción del Espíritu de Dios. Yo tengo al Espíritu Santo de Dios. Y voy a ir por mi generación. Hoy los estoy retando. Y los estoy retando en el nombre de Jesús. No los estoy retando en nombre de una iglesia. Los estoy retando y los estoy desafiando en el nombre de Jesús. Que salgamos de esa silla, hermanos. Que salgamos. Y que digamos, Señor, heme aquí, envíame a mí. Como ayer Dios nos hablaba en Isaías capítulo 6. Yo quiero decirte de parte de Dios, es tiempo de despertar. Sacuda a la persona que tiene al lado y diga, es tiempo de despertar. Un pellizco santo. Un pellizco santo. Amén. Fíjate lo que dice 1 Samuel capítulo 22. 1 Samuel capítulo 22. Si me acompañas, por favor. A 1 Samuel capítulo 22 nos habla la bendita y poderosa palabra de Dios sobre David. Quiero quedarme en esta historia, en esta personificación, porque me enseña mucho y nos debe enseñar demasiado. En 1 Samuel capítulo 22 encontramos a David huyendo de Saúl. Llevaba años Saúl, de todas maneras y de todas formas, encontrarlo para asesinarlo. No iba a descansar Saúl hasta no verlo muerto. Y sin embargo, el amor que tenía David era más allá de un hombre sanguinario que lo estaba buscando para asesinar. ¿Sabe qué? Sabiendo y entendiendo que este hombre lo estaba buscando, él sabía que ese hombre, de todas maneras, era el rey de Israel. Él no podía levantar su mano en contra del rey porque amaba ¿a quién? A Israel, amaba a su generación. Él no podía levantar su mano en contra de Saúl. Saúl era su enemigo, su archienemigo. Y lo estaban buscando más de 300 sicarios para matar a David. Y dice la palabra que David, ¿qué hizo? Hizo algo. Él hizo una estrategia espiritual. Diga conmigo, espiritual. Un método del cielo que muchas veces lo leemos y pasamos de largo. Y lo leemos en pura y en corrido, porque muchas veces leemos la palabra y no la entendemos. Y en 1 Samuel capítulo 22 dice versículo 1, si me acompañas por favor, dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho, diga conmigo, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que la hoja de vida, el resumen de los 400 hombres que conformaron este gran grupo, eran hombres afligidos, amargados, endeudados y llenos de ira. Si a usted lo llaman para que se entreviste en el trabajo esta semana, a usted le van a preguntar: oye, ¿y cómo está tu corazón? ¿Cómo estás tú? ¿Y tienes deudas? Eso fue justamente lo que le preguntaron a mi esposa en estos días en su entrevista. Le dijeron: ¿y tienes deudas pendientes? Entonces, aquí tenemos una situación. Y es que David tiene un grupo de personas que llegan a él. No es que lo busquen, no es que busque David a ellos. Llegan a él, ¿en dónde? En la cueva de Adulán. Estaban allí como afligidos. ¿Y qué más? Endeudados. Y todos que se hallaban en amargura de espíritu. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos aquí contratarían a una persona endeudada, amargada y afligida? ¿Cuántos? Levante a ver la mano. No, aquí no se vende nada. No, esto está podrido. No, no se puede. Nueva York está en una inflación impresionante, lo que está hablando mi pastor Marcelo. No. La empresa se va a quebrar. Imagínense una persona hablando eso, ¿a quién no lo desanima?
No, con la iglesia no se va a poder. No, el grupo de célula tampoco. Peor los sugieres. No, los hombres. Dice la palabra de Dios que todos los que se metieron en esa cueva eran ¿cuántos? Aquí somos un poco más de 100, ¿cierto, hermano Jorge? Bien, un poco más de 100. Imagine, con 100 hablando mal, eso lo enferma a uno, ¿o no? Imagine 400 hombres metidos en una cueva hablando mal. No se puede. No, estoy amargado. Israel va para abajo. Nosotros no tenemos más esperanza. Se acabó. La vida se acabó. Miren, yo debo $10,000. Y todos hablaban que mal. ¿Y sabes qué pasó? Llegaron a la cueva. Diga conmigo, a la cueva. Y lo más impresionante es que David también estaba en esa cueva. Y esa cueva era una cueva ¿de qué? De tinieblas, de dolor, de pánico, de estrés, de depresión, de insomnio, de dolor. En esa cueva no había nada ¿qué? ¿Nada qué? Nada bueno. Entraba a esa cueva y uno salía peor. Y algo aconteció en esa cueva. Diga conmigo, algo aconteció en esa cueva. ¿Por qué 400 hombres buscan a un hombre? Porque la pregunta es, ¿cómo 400 hombres se pueden convertir en el ejército de David? Mi pregunta es, y quiero que te hagas la pregunta, ¿cómo 400 hombres que están amargados, endeudados, afligidos, adoloridos, se pueden convertir en el ejército de Dios? ¿Cómo puede ser que la palabra de Dios nos hable de esos 400 hombres como los valientes de David? En 2 de Samuel capítulo 23, 28, no tienes que ir allá, dice que fueron los valientes de David. ¿Y sabes qué hace? Luego más adelante lo nombra y lo califica ya no como el ejército de David, sino el ejército de Dios. ¿Cómo puede ser? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que cambió a un endeudado convertirse en un hombre valiente? ¿Qué sucedió? ¿Qué fue lo que alteró el ADN en esos hombres acobardados convertirse en el ejército de Dios? ¿Qué pasó? Les voy a decir. Lo que pasó fue que un hombre, nada más un hombre, tenía otro espíritu. Dios vio el corazón de un hombre llamado David, y David fue ungido, y esa unción la veían esos 400 hombres y dijeron dentro de sí: necesitamos un cambio en Israel. ¿Y quién fue el primero que ellos buscaron? A David. David tenía otro espíritu diferente a la de su generación. Diga conmigo, diferente a su generación. Nosotros no podemos conformarnos con lo que cotidianamente estamos acostumbrados a ver en la iglesia. Gente parada, gente estancada, gente que no está dando resultados. Nosotros necesitamos pararnos en la iglesia y decir: Señor, yo soy diferente, yo me voy a levantar. Necesitamos una, otra y otra vez un espíritu renovado. Diga conmigo, un espíritu renovado. Y yo estoy seguro que el Espíritu de Dios te va a renovar hoy. ¿Cuántos están esperando? Aunque los 400 ninguno tenía un espíritu acorde como al Espíritu de Dios, David lo tenía. Dijo: heme aquí, Señor. Y todo mundo lo buscó. ¿En dónde? En la cueva, donde justamente él estaba huyendo. Escucha, David no registra la palabra amargura en su corazón en el tiempo de la cacería de Saúl en contra de su vida. Ah, Señor, es que servirte a ti fue lo peor. Ah, Señor, estoy amargado, ese hombre no me deja en paz. ¿Yo qué le hice? No, nada. Ese hombre siempre ¿qué? Guardó su corazón y sabía que Dios lo guardaba. David podía dormir, ¿ustedes sabían? Contento y feliz. Él podía ¿qué?
estar tranquilo, porque ¿de dónde salieron todos los salmos? Pregúnteme de dónde salieron todos los salmos. Justamente en la cacería de un archienemigo llamado Saúl. Los salmos se compusieron en momentos de guerra. Hello, ¿están aquí? Los salmos son cánticos de alegría, de jubileo, de pasión por Señor en momentos de crisis y de guerra. No tenemos que estar felices cuando todo va bien. Justamente cuando está crítica la situación, tenemos que levantar las manos y el Señor, ¿a dónde levantar? Señor, levantaré mi mirada al cielo, porque de ti, Señor, viene mi salvación. ¿Cuándo, iglesia? Cuando más la situación se vuelve más crítica, más debes levantar tu voz y decir: Señor, aleluya, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, te alabo, te bendigo, roca mía, sustento mío, castillo mío, ¿en quién confiaré? Antes bien, date una oportunidad para celebrar la victoria de Dios en medio de tu guerra. Dale un aplauso al Señor, porque justamente en esa guerra que estás llevando a cabo, Dios tiene la solución, Dios tiene la victoria. ¿Cuántos dicen sí amén a eso? David cambió el chip ¿de qué? De estos hombres endeudados, amargados, resentidos, porque tenía otro espíritu. En él residía la presencia de Dios. Solo el Espíritu Santo es quien nos capacita y equipa en pos del llamado. El llamado de David, ¿cuál era? Levantar el nombre de Jehová en medio de su generación, de hacer volver a muchos perdidos a la salvación en Jehová, de poderle dar ¿qué? En las guerras victorias a Israel. ¿Tú para qué estás llamado? ¿A qué estás llamado? ¿Qué función tienes en esta tierra? ¿Qué Dios está esperando de ti? Yo soy el resultado de un fruto constante de pastoreo y de ministración por un hombre de Dios. Y quiero decirte que si tú estás aquí para ser ¿qué? Construido, para ser procesado, para ser ¿qué? Moldeado. Lo que Dios quiere hacer con nosotros, molde. Diga conmigo, molde. Dios está moldeando tu vida. Si llegaste a esa nueva vida, bienvenido al molde. Te lo digo con todo respeto. Con todo respeto. ¿Cuántas veces yo quería hacer mi voluntad y me encontraba con mi pastor diciendo: no es la voluntad de Dios? Yo, ¿cómo? No es la voluntad de Dios, Gustavo. No, pero pastor, si puede haber otra opción, yo creo que usted la puede considerar. No, tampoco. Yo, ¿cómo me parece? Pastor, yo quiero hacer algo para la iglesia. Yo voy a levantar una iglesia en México. Pastor, yo voy para allí. Y él me decía: no es la voluntad de Dios. Y yo no sabía que Dios estaba ¿qué? Moldeando. Diga a la persona que tiene al lado: moldeando. Porque la verdad es que nosotros somos muy ¿qué? Caprichosos. Queremos hacer nuestra ¿qué? Propia voluntad. Queremos tener nuestro propio molde. Y ese es el problema de nosotros los cristianos. Llegamos a Cristo y ¿qué venimos? Con rebelión. Venimos con ¿qué? Con cosas que queremos manipular a Dios. Inclusive manipulamos al liderazgo. Si no me aceptan, si no hago esto, entonces me voy para otra iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos esa cosa ahí, ese chip implantado, metido. Y decimos: si no me aceptan en esta iglesia, me voy para otra. O dejo de servir en ese ministerio. Yo creo, hermano, que tenemos que aprender a madurar en eso. Y decirle: Señor, necesito ser educado. Diga conmigo, educado. Una de las cosas que más le cuesta a uno es ser educado. ¿En qué parte? No es de groserías ni nada de eso. No estoy hablando de ser mal educado. No, educado en la forma del Señor. Ser más moldeables, ser enseñables. ¿Sí están aquí? En Números capítulo 12 versículo 3 dice que no había hombre más manso en la tierra, más manso que todos los hombres, que Moisés. No había ¿qué? Un hombre más manso. Era el hombre más manso en la tierra. ¿Debido a qué? El proceso que tuvo que pasar. El proceso. Porque si vemos el genio, la manera de ver la vida,
Moisés era duro, era temperamental. Yo quiero hacer una pregunta, ¿cuántos aquí son temperamentales? Levante la mano por si la ve wow, santo Dios. Temperamentales, malgeniados, difíciles, bueno, ¿sí? Este hombre Moisés era un hombre temperamental, tenía un problema de ira. Que ustedes saben muy bien que él mató a uno egipcio cuando vivió altercando entre dos hermanos. Y dice que lo mató y ¿qué hizo? Lo tapó, lo enterró para que nadie se diera cuenta. Y sí se dieron cuenta. Y lo estaban buscando para asesinar y se fue exiliado de su tierra, corriendo, huyendo, porque sabían que se había dado cuenta de de un gran error que cometió por su mal temperamento. Un hombre airoso, pero lo vemos en dando Dios testimonio de él diciendo esto: no había en la tierra hombre más manso que Moisés. Diga conmigo, manso. El propósito de Dios es que te vuelvas más manso. Diga conmigo, me voy a volver más manso. ¿Sabe por qué tanta humillación, por qué tanto dolor estos últimos días en tu vida? ¿Te has hecho la pregunta por qué Dios me está avergonzando? ¿Por qué me echaron? ¿Por qué mi mujer me trata así? ¿Por qué mis hijos me tratan así? ¿Sabe por qué? ¿Sí sabe por qué? Dios quiere que usted se vuelva el más manso de Nueva Vida. El más manso. Y Dios está llevando ese propósito. Miren, les voy a decir una cosa. A Dios no le importa lo poderoso que Dios te use. A Dios le importa lo manso que eres. Porque el poderoso no queda nada, pero la mansedumbre deja que una vida provechosa, tanto en esta como también en el futuro, eterna. Mateo capítulo 25, 21, dice la palabra que habla aquí la palabra sobre los talentos. Talentos tipifica dinero, pero también tipifica vida. Diga conmigo, vida. Vida. Miremoslo de ese concepto. El talento, a partir de que es una medida, es una medida de riqueza, es una medida de bien, yo lo considero también como vida. ¿Por qué? Porque el talento es vida. Pregúntenle a mi pastor Marcelo, que si usted no trabaja, ¿qué pasa? ¿Come? Usted nada más es el afortunado, mijo. No come. Y si usted no come, ¿la vida qué? Se va. Diga conmigo, talento. Vida. Si no tienes talento, no hay vida. Fíjate lo que dice Mateo capítulo 25, número 21. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ustedes saben que Dios lo proporcionó a este señor que se iba lejos, ¿cierto? Lejos de la ciudad, y volvía y regresó. Y a cada uno le dio conforme a ¿qué? A su capacidad. A uno le dio 5, otro 2 y otro 1. El de 5 multiplicó. El que le dio 2 le multiplicó otros 2. Y estas fueron las palabras que su amo le halagó. Le dijo: buen siervo y fiel. Diga conmigo, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Hay personas que se preguntan: pastor, ¿cómo puedo entonces comenzar a servir en la iglesia? Tú necesitas ser fiel en lo poco. No tienes que venir acá a predicar como uno de nosotros, ni imitarnos como un pastor. Solamente un poquito más suavecita la instrumental, sí, un poquito más suavecita y sea otra. Necesitas ser fiel ¿en qué? En lo poco. Supongamos, si alguien le va a dar gripa, venga, yo oro por usted. Y ora: Señor, te pido que esa gripita se le vaya, ese resfriado, y que no venga. Y la persona: oiga, se me fue la gripa. No tengo gripa. El dolor de cabeza se me fue. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sucedió?
A mí me gusta ser muy práctico en las predicaciones, perdóneme que le diga. Me gusta mucho, ¿por qué? Porque la gente necesita ser práctica. El pastor lo decía hoy, prácticos. El cristianismo es práctico, por favor, hermano, no lo vean encasillado, es algo práctico. Si tú ves a alguien enfermo, ora por él, y si no se sana, de todas maneras, tú cumpliste tu parte. Y si se sana, la gloria sea para Dios. Pero lo que te quiero decir es, da los primeros pasos. Da el primer paso. Voy a orar por esta persona. Esta persona está padeciendo en algo. Esta situación puedo yo rellenar, puedo yo cubrirla, puedo hacer eso. Puedo, de pronto ahí lo que está haciendo el hermano con la cámara, puedo hacer con media, puedo de pronto trabajar recibiendo a la gente. Escucha, da el primer paso. Sé fiel ¿en qué? Diga conmigo, en lo poco. En lo poco. Y dice además en el versículo, habla también en Mateo, Mateo ahí 21 dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo ¿de quién? De tu Señor. ¿Cuál fue el resultado de haber multiplicado? Halago, pero también dice que gozo. Diga por favor fuerte, fuerte esta palabra, gozo. Dígalo más fuerte, por favor, se bajó. Gozo. Recibió un pago esta persona, los dos. ¿Y fue qué? Gozo. Miren, hermano, si el pago de nosotros va a ser gozo, ¿por qué no vivimos ya el gozo entonces? Justamente Dios me estaba hablando sobre esto. ¿Por qué mi iglesia primeramente no disfruta, no se goza en poder servirme a mí y multiplicar los talentos que yo les he dado? Dios a ti te ha dado un don. Tú llegaste a la iglesia y llegaste consigo también con un don, te lo aseguro. El miedo es descubrirlo muchas veces, o quizás lo estás amarrando debido a la incredulidad. Y voy terminando con esto. Mateo capítulo 25, 24, 26 dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y escondí tu talento en la tierra. Ese es el problema de las personas que Dios les está dando dones y talentos. Esconden lo que Dios les está dando. No escondas tu talento. Por favor, no lo escondas. A los nuevos les estoy hablando. A las personas que están comenzando en ese propósito de agradar al Señor, no escondan su talento. Descúbranlo, sáquenlo. Si se equivocaron, no importa. Hágale otra vez, jálele como buen hijo de Dios. A mí me preguntaba una chica que estábamos ahí levantando en la iglesia y Dios en ella estaba haciendo algo tan hermoso. Y ella me decía, pastor, no me ponga a orar porque yo no sé orar. Y yo le dije, justamente usted es la que necesito. Porque no se trata que usted sepa. Necesito entender primeramente que usted no sabe. Porque si usted me ha dicho que usted sabe, no la pongo. Usted no necesita saber. Usted no necesita inclusive saber cómo hacerlo. Porque al fin y al cabo es Dios quien le capacita. Cuando viene alguien a la iglesia y me dice, pastor, yo soy ministro de alabanza, soy esto, y yo le digo, qué bueno, ¿puedo tocar en la iglesia? Yo no. ¿Cómo que no? Si yo soy un ministro, si yo soy un pastor. Y yo le digo no, porque aquí siempre hay un proceso. ¿Y saben qué pasa? Se van, no les gusta, porque a nadie le gusta ser procesado. A nadie le gusta ser probado. Nunca ponga a alguien en el liderazgo ni en el servicio si no ha sido procesado, porque le va a hacer un dolor de cabeza. Nunca. Esos son los que van a manchar el ministerio. Dice la palabra 26, respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que es ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Tú sabías. Y sabes que lo más tremendo es que lo malo va con la negligencia. Diga conmigo, lo malo va con la negligencia. Cuando
la maldad va unido con la irresponsabilidad. Cuando alguien es irresponsable es malo. Mire que ahí dice, malo y qué, negligente. Por eso hoy vamos a quebrantar ese espíritu o esa voz que se resiste a servir al Señor. ¿Sabe cuál fue el problema también de este siervo? Desconfiado. Porque comenzó que él no vino a pedir perdón. Él vino a ¿qué? A excusarse. Diga conmigo, excusarse. A excusarse. Yo sabía que tú eres. Yo sabía. ¿Qué estaba haciendo él? Justificando su pecado, justificando su negligencia, su maldad. De ahora en adelante usted no va a estar justificándose. Le va a decir, Señor, yo tengo la culpa. Asumo la culpa, asumo esta situación y yo voy a poner de mi parte para no volver a hacer lo que estaba haciendo. ¿Cuántos están entendiendo? Dígame sí, amén. Póngase de pie, por favor. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 37 de un hombre llamado José. Qué historia tan impactante, maravillosa y poderosa. La historia de José es la vida de un ejemplo claro y contundente acerca de cómo proponerse servir a Dios en su puesto designado en su generación. Ustedes saben que la vida de José tuvo sus contrarias, tuvo sus grises, tuvo sus colores, tuvo sus bajas y sus altas. Ustedes lo saben, lo han leído. Pero José nos enseña algo impactante y poderoso. ¿Sabe qué es? Es que ese hombre, a pesar que la vida le dio duro, su corazón nunca y jamás se amargó. ¿Por qué? Porque él sabía que tenía un plan específico en la vida. Y si ustedes lo ven en el capítulo 37, ven a un hombre usando un don. Y el don de él, ¿el cuál era? Sueños, pero también interpretación. Esa era ¿cuál? Su especialidad. Su especialidad era ¿qué? Sueños. Él nunca pasó por universidad. Él no tuvo manera de comer universidad. Fue vendido, esclavo. Él nunca estuvo en la Harvard. Él no estuvo nunca en Cambridge. Él no pudo ir a una escuela. Y sin embargo, ¿qué pasó? En los sueños Dios le hablaba y le revelaba como un gran economista que pudo salvar el mundo de una hambruna. ¿Por qué? Porque era Dios quien le hablaba. Aquí tengo a Pastor Carlos Álvarez y él me va a desmentir lo que voy a decir. Pastor Carlos, uno de los mejores bateristas que ha tenido Nueva Vida en toda su historia ha sido el pastor Carlos Dávila. Y él sabe. El pastor Carlos Dávila no sabía tocar esa batería. Y él deseaba, anhelaba tocar la batería. Y decía, qué bueno, algún momento tocar la batería. ¿Quién era el pastor de jóvenes en nosotros anteriormente? ¿Y sabe qué? Ese anhelo se convirtió en una realidad. Y no fue que le enseñaron. Una noche, él metido con Dios, Dios le mostró en visiones cómo tocar la batería. Y en una noche, pregúntenle al pastor Carlos, que aquí está. En una noche él aprendió a tocar la batería en un sueño, en una visión. Y al otro día lo pusieron. Y sabe que lo más es que no tocaba solamente batería. Él cuando tocaba la batería, la gente se sanaba. La gente recibía milagros. ¿Cuántos quieren eso? Él cuando tocaba, la gente era libre. Que lo que tú hagas en este mundo liberte a otros. Como lo hizo ¿quién? Este jovencito José. Como lo hizo Carlos en su vida. Yo quiero decirte que el que no está preparado, Dios lo prepara. Dios prepara a aquel que se dispone para sí, para obrar en él. Por favor, si alguien quiere decirle, Señor, yo no sé para qué me pusiste en este lugar. Yo no sé por qué estoy en Nueva York.
pero algo sí sé, tengo un propósito. Y ese propósito lo voy a cumplir con el don que tú me has dado. Y gracias al don que Dios le dio a José, pudo salvar una generación y pudo salvar a su propia descendencia, a su propia prole. Y fue el hombre el segundo hombre más poderoso en el mundo. ¿Debido a qué? A que supo usar la inteligencia que Dios le había dado a través de los dones. Tú tienes un don y ese don te lleva al destino. ¿Cuántos quieren un destino propio de parte de Dios? ¿Cuántos quieren y desean? Dios te va a llevar al destino que Él tiene preparado usando tus dones. Donde sea, en tu carrera de abogacía, de leyes, como dentista, odontólogo, como manager de un lugar, como mecánico, lo de que hablábamos ahora temprano. Pero lo que Dios quiere es que tu don lo encuentres y que tu don pueda ser usado por el Espíritu Santo para impactar esta generación. Si tú quizás en este momento estás diciendo, pastor, yo necesito encontrar mi don, lo encuentras en el Señor Jesucristo. Si tú haces una decisión en tu vida y le dices, Señor Jesús, haz lo que tengas que hacer, yo estoy seguro que el Espíritu de Dios va a comenzar a entrenarte, a capacitarte. Esto es una capacitación, créeme que sí. Es una capacitación. No me preguntes cómo Dios puede hacer milagros, porque solamente nosotros oramos y ya, es creer. Es creer, diga conmigo, creer. No me preguntes cómo Dios lo va a hacer, es creer. Si tú estás convencido de lo que Dios está hablando y quieres que Dios te moldee, te procese, te forme, te equipe, pasa aquí al frente. Amén. Pasa aquí al frente. Tenemos unos pocos minutos, por favor. Señor, te damos gracias. Te doy gracias, Jesús. Te doy gracias. Jeremías capítulo 18 nos habla del profeta Jeremías. Y dice la palabra que vino palabra de Dios diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero? Oh casa de Israel, dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa nueva vida. Casa de nueva vida. El Señor te está moldeando. Y lo más hermoso es que sus manos van a pasar sobre tu corazón, sobre tu mente, sobre tus ojos. Tus manos, Dios va a poner sus manos sobre tus manos. Porque esas manos Dios las va a equipar, las va a entrenar. Dios va a equipar inclusive tu manera de hablar, tu manera de ver la vida. El Señor te está moldeando y te va a quebrar. El Señor te va a quebrar hoy y te va a decir, te voy a hacer de nuevo. Te voy a hacer de nuevo. Va a doler, va a doler. Por un instante va a doler porque necesito quitar dentro de ti telarañas mentales, lagunas, cosas dentro de tu mente que todavía te resistes a creer. El Señor te dice en esta tarde, yo quiero hacer de ti un hombre con propósito, un hombre leal, un hombre distinguido, un hombre con la fe que el mundo no podrá resistir, como lo pasó con Esteban. Esteban fue un hombre ungido por Dios, fue el primer mártir de la iglesia. Pero ese hombre, sus lágrimas estaban por Jerusalén. Y ahí vemos a un Saúl que se levantó, a un Saulo de Tarso que se levantó después de haber visto a un hombre dar su vida por el nombre de Cristo Jesús. Señor, dígame, Señor, úsame. Dile, Señor, úsame.